Hola a todos, les habla Cristian, bienvenidos al canal y a este video en el cual vamos a hablar sobre delegación de control en el directorio activo. ¿Qué significa delegar el control? Es simplemente asignar permisos a un usuario o a un grupo para que pueda hacer modificaciones dentro del directorio activo. En el video anterior veíamos cómo instalar las herramientas administrativas en un equipo cliente. ¿Qué ganamos con esto? Pues podemos nosotros como administradores tener control de gran parte del servidor o de un servidor específico sin tener la necesidad de ir a conectarnos a ese servidor. Y también tiene una ventaja muy grande, que es que podemos asignar tareas administrativas o de pronto más operativas a otras personas, como pueden ser soportes en sitio o agentes de mesa de ayuda, obviamente si se cuenta con este tipo de personas. Vamos entonces a empezar el laboratorio y vamos a ver las ventajas que nos ofrece esta parte del directorio, que es delegar el control. Voy a ir entonces al Server Manager, vamos a abrir acá en herramientas, vamos a empezar con la consola de usuarios y equipos de directorio activo. Entonces voy a abrirla. Nosotros podemos hacer la delegación de control tanto a nivel de todo el dominio como a nivel de las unidades organizacionales que tengamos en él. Entonces vamos a empezar dando clic derecho sobre nuestro dominio y acá hay algo que se llama delegar control. Vamos a dar clic en siguiente y aquí vamos a seleccionar los usuarios o los grupos a los cuales les deseamos dar ese permiso o les deseamos delegar el control como tal. Entonces acá tenemos acá nos está solicitando a quién le vamos a delegar el control. Por ejemplo, soporte 01, que es un usuario que tengo en mi directorio, le voy a asignar permisos para hacer unas tareas específicas dentro del directorio. Ok, vamos a dar siguiente y acá nos encontramos con una serie de tareas las cuales le vamos a poder asignar a ese usuario para que las pueda realizar en el directorio. Bien, antes de hacer este proceso de delegación voy a mostrarles que ese usuario no tiene ningún tipo de privilegios. Aquí en este momento estoy logueado con este usuario en este equipo cliente. Como vemos acá, soporte técnico 1, y acá vamos a ingresar a la consola de usuarios y equipos de directorio activo y vamos por ejemplo a nuestra unidad organizacional que se llama LabTI y acá dentro de usuarios vamos a intentar eliminar un usuario. Voy a darle clic eliminar, voy a dar que sí y me dice no tiene suficientes privilegios para eliminar este usuario. Ok, ahora vamos entonces a tratar de modificarlo. Como ven, acá ni siquiera no me da ni siquiera la opción de modificar o de escribir algo, así fuera solamente por escribir y luego que me saliera que no tuviera los permisos suficientes. Entonces vamos a dar clic aquí en cancelar y voy a volver al controlador de dominio para seguir con la delegación del control. Bien, entonces tenemos por acá para delegar unas tareas comunes y tenemos por acá para crear tareas específicas. Entonces vamos a empezar con las tareas comunes. Vamos a ver que por ejemplo podemos dar delegación o dar permiso a este usuario para que pueda hacer tareas como crear, eliminar y manejar cuentas. Esto puede ser una tarea más operativa que administrativa como tal. Entonces puede ser que nosotros como administradores deseemos delegar esa tarea a otro tipo de personas, ya que de pronto puede ser algo que nos consume demasiado tiempo. Entonces vamos a empezar por ejemplo con esto, vamos a darle siguiente y finalizar. Voy a devolverme un momento y acá podríamos escoger otra cantidad de tareas como tal y asignarle a un usuario o al grupo toda una cantidad de tareas como tal para que las pueda hacer. Por el momento lo voy a dejar así, vamos a darle siguiente y finalizar. Bien, le hemos dado el permiso a nivel del dominio. ¿Dónde podemos ver eso? Simplemente vamos a ir al nombre del dominio, propiedades, clic derecho propiedades y en seguridad vamos a encontrar que aquí tenemos soporte técnico 01 con los permisos especiales. Si damos clic en el botón avanzado, vamos a buscar el usuario al que le acabamos de dar el permiso
Y aquí encontramos que puede hacer creación, eliminación. Por acá tenemos crear objetos usuario, de eliminar objetos usuario. Ok, estas son las tareas que le hemos delegado a este usuario. ¿Qué estamos viendo acá en esta pantalla? Que desde acá también podemos hacer este tipo de tareas, pero se vuelve un poco más complicado dar estos permisos y darlos centralizados. Dar solamente el permiso específico es más fácil haciéndolo por delegar el control que por acá por el tema o por la consola de seguridad, por la pestaña de seguridad, perdón. Voy a dar clic derecho en cancelar por si hice algún cambio que no debía hacer y acá le voy a dar OK. Vamos entonces al cliente y acá voy a, por ejemplo, a decirle a usuario pruebas 1, vamos a ponerle aquí en descripción usuario de pruebas. Y como ven, ya puedo escribir. Anteriormente ni siquiera me dejaba escribir, y si le voy a aplicar, me deja aplicar el cambio, y obviamente acá vemos que se ha aplicado el cambio. Vamos a abrir nuevamente este usuario y desde acá podríamos entonces hacer cambios en esta cuenta y podemos hacer o agregar algunos datos para esta cuenta de usuario. Como lo vimos, podemos crear usuarios. Vamos a darle nuevo usuario. Vamos a ponerle prueba video, por ejemplo. Vamos a pedir video. Vamos a quitarle que no requiera cambiar contraseña al próximo inicio de sesión, y vamos a asignarle una contraseña cualquiera. Finalizamos, vemos que lo pudimos crear. Ahora si lo fuéramos a eliminar, vamos a darle clic derecho a eliminar y lo eliminamos sin problemas. Pero ¿qué pasa si vamos a crear un equipo? Vamos a darle cualquier nombre. Si le damos a aceptar, nos dice que no tenemos los permisos suficientes para hacer la creación de este objeto. Vamos a darle cancelar. Y otra cosa que no podemos hacer en este momento es asignarle un grupo a un usuario o quitarle un grupo. Acá tenemos que este usuario tiene un grupo que se llama acceso VPN. Vamos a darle quitar y vamos a darle aceptar, y me dice no tiene permisos para modificar el grupo. Okay. Aunque nosotros le hayamos dado permisos a este usuario para que pueda hacer modificaciones sobre las cuentas de usuario, no lo hemos hecho sobre los grupos. Por tanto, este usuario no puede hacer, ni puede agregar ni quitarle grupos a las cuentas de usuario. ¿Qué debemos hacer entonces? Vamos de nuevo al controlador de dominio y vamos a darle acá propiedades, y yo voy a quitarlo. ¿Cómo hacemos para quitarle la delegación de permisos? Tenemos que hacerlo por propiedades, seguridad, y acá le vamos a dar eliminar. Simplemente OK, y ya con esto el usuario no debería tener ningún tipo de privilegios. Vamos a intentar borrar, y acá como ven ni siquiera me deja borrar el contenido de este usuario. Bien, entonces volvamos acá, vamos a dar derecho delegar control. Vamos a agregar de nuevo soporte 01. Vamos a dar siguiente. ¿Y qué deberíamos hacer para que el usuario pueda crear, eliminar y administrar cuentas de usuario, y aparte de eso pueda agregar a grupos o quitar grupos? Bien, vamos a tener que dar este permiso, y adicional vamos a tener que darle modificar las membresías de un grupo. Con esto ya sería suficiente para poder hacer esa modificación. Lo que pasa es que cuando estamos dando un grupo a un usuario, realmente estamos modificando es el grupo como tal y no el usuario. Bien, vamos a dejarlo aquí por el momento, y voy a explicarles algo que no sale cuando se va a delegar control dentro de una unidad organizacional, y es esto de ingresar máquinas al dominio. Desde acá podemos también dar permisos para que un usuario pueda agregar máquinas al dominio, pero al hacerlo por esta vía o hacerlo por este método, vamos a hacer que la cuota que tiene el dominio para que un usuario no pueda sobrepasar el ingreso de máquinas al dominio no se va a cumplir. Me explico.
nosotros por defecto el dominio tiene una cuota de 10 máquinas. O sea, cualquier usuario cuando se crea en el dominio o cualquier usuario del dominio puede ingresar 10 máquinas, hasta 10 máquinas al dominio. Obviamente si no se modifica algo que mostré en un video más atrás, que se los voy a dejar acá para que lo vean. Este permiso para ingresar máquinas al dominio o el dominio por defecto trae para que cualquier usuario pueda ingresar hasta 10 máquinas al dominio. Si lo hacemos por acá, por este método, vamos a decirle que este usuario puede ingresar más de 10 máquinas al dominio. Cuando el usuario llegue a 10 va a poder ingresar la máquina 11 y así sucesivamente. Voy a dar clic aquí en cancelar y vamos a dar el permiso directamente sobre una unidad organizacional. Yo lo voy a hacer sobre mi unidad organizacional que comprende toda mi infraestructura. Entonces voy a dar clic aquí sobre la API, voy a dar clic en delegar control y vamos a agregar el usuario soporte 01. Bien, vamos a dar siguiente y vamos a hacer la prueba que hacíamos anteriormente. Crear, eliminar y administrar cuentas de usuario y modificar las membresías de un grupo. Bien, vamos también a agregarle que pueda resetear las contraseñas de los usuarios. Esto puede ser muy usual dentro de una compañía, que a un usuario se le olvide la contraseña y requiera que se le resetee la misma. Entonces, como es un trabajo o es una tarea tan operativa, es algo que le podemos delegar a una persona diferente que no sea un administrador. Vamos a dar clic en siguiente y en finalizar. Bien, vamos acá a cliente 01 y acá vamos a coger pruebas, vamos a eliminar, ya me deja eliminar esa información que habíamos agregado. Y ahora sí vamos a miembro de, vamos a quitarle este grupo, le digo que sí y ahora no me sale ningún error. Ahora sí ya le puedo quitar el permiso. Y adicionalmente yo podría restablecer la contraseña del usuario y decirle si el usuario la debe cambiar al próximo inicio de sesión o no. Listo, vamos a hacer la prueba. Vamos a ponerle una contraseña. Aceptamos y como ven nos ha permitido hacer el cambio de la contraseña sin ningún tipo de problema. Bien, volvamos al controlador. Voy a ir de nuevo a la unidad organizacional. Clic derecho, delegar control, siguiente, agregar soporte 01 y ahora vamos a crear una tarea específica. Bien, acá encontramos que dice esta carpeta y los objetos existentes en esta carpeta, que en realidad pues es una unidad organizacional, y creación de nuevos objetos en esta carpeta. Podemos utilizar esta opción o esta opción. Esta opción puede ser más complicado usarla, aunque hay veces que va a tocar usarla, pero esto va a ser para dar permisos sobre objetos muy específicos. Entonces hay que tener mucho cuidado porque no es tan, digamos que no es tan fácil de dar el permiso como lo puede ser con el método anterior. Por ejemplo, podemos coger objetos equipo y vamos a decirle que puede crear y crear y eliminar este tipo de objetos, por ejemplo. Bien, volvamos a la opción anterior. Esta carpeta y el contenido de los objetos existentes y los nuevos, vamos a dar clic en siguiente y podemos hacer lo siguiente. Tenemos unos permisos generales en el que podríamos darle permisos para que pueda hacer control total. ¿Eso qué quiere decir? Que puede crear, eliminar objetos, usuario, grupos, equipos, unidades organizacionales, etc. Entonces, o podemos hacer a propiedades específicas, que eso también ya es un tema que se debe tener es más delicado, por decirlo así, pero no nos da el alcance que de pronto necesitemos o que le queramos dar. Entonces digamos que no es tan usado esta parte de una propiedad específica, y acá podemos hacer lo siguiente. Podemos crear, eliminar
objetos específicos. Entonces, acá tenemos que podemos dar permisos para que pueda crear objetos cuenta. Podemos para que cree objetos máquina, objetos contacto, eliminar también documentos, contenedores de políticas. Acá tenemos otros objetos que quizás no se requieran modificar, pero acá los tenemos por si es necesario. Y también acá tenemos los objetos de usuario, carpetas compartidas, etc. Entonces por acá también podemos hacer lo que veíamos anteriormente, pero de un modo más específico y más personalizado. Acá entonces vamos a decirle, por ejemplo, que puede crear y eliminar cuentas de equipo, que puede crear y eliminar contactos, y vamos a darle siguiente. Vamos entonces al cliente y acá en equipos, si damos nuevo equipo, vamos a darle un nombre y acá lo pudimos crear y lo podemos eliminar. No nos ha puesto ningún tipo de problemas. Acá podemos también darle nuevo, vamos a darle contacto, acá está, y bueno, acá llenaríamos los datos. No nos pone ningún problema. Desde que nos deje agregar, ya lo más seguro es que nos deje crear el contacto. Además ya leímos el permiso. Bien, así podemos delegar los permisos a un usuario específico. ¿Por qué no hablamos de equipos? A los equipos no se les puede delegar el control por el botón ese de delegar control. Lo que podemos hacer es que en propiedades le podemos dar permisos al equipo para que pueda hacer modificaciones, pero no es muy normal que esto se dé. Eso se utiliza, por ejemplo, en el clúster para que las máquinas para que el clúster se pueda crear y para que luego el clúster pueda hacer creación de las otras máquinas, etc. Bien, también podemos hacer delegación para que un usuario pueda hacer cambios dentro de nuestra infraestructura de red representada en el directorio activo, que es la consola de sitios y servicios de directorio activo. Eso lo hacemos por acá por crear tarea específica o personalizada. Y acá donde teníamos la opción que mencionamos antes, solo en los siguientes objetos de esta carpeta, también vemos que por acá sale subnets, que serían subredes, sitios, configuraciones de los sitios, de los vínculos a sitios, etc. Podemos hacer modificaciones en el directorio activo, aunque yo sinceramente no delegaría este tipo de permisos a un usuario cualquiera. Yo creo que esto es una tarea administrativa o dependiendo de cómo se mire, pero creo que este es un tema bastante delicado como para delegárselo a una persona que puede ser más del tema de operación que de administración. Entonces voy a dar simplemente cancelar. Es simplemente que les quería mostrar que se puede hacer también la delegación de esos permisos por este medio. Y no es más por este tema. Hemos llegado al final de este video. Espero te guste. Compártelo con tus amigos y nos vemos en una próxima ocasión. Chao.